Hoy nos adentraremos en la época del mundo antiguo para descubrir las 7 maravillas del mundo, los logros arquitectónicos e ingenieriles más impresionantes de la antigüedad. Estas construcciones han maravillado la imaginación de las personas durante milenios. La Gran Pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus en Olimpia y otras increíbles maravillas nos esperan. Vamos a embarcarnos en este viaje. La Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas del mundo que ha perdurado hasta nuestros días. Construida alrededor del año 2500 a.C., fue la tumba del faraón Jufu. La altura original de la pirámide era de 146,6 metros, lo que la convirtió en la estructura más alta de la Tierra durante más de 3.800 años. La pirámide está compuesta por aproximadamente 2,3 millones de bloques, cada uno con un peso de entre 2 y 30 toneladas. Los científicos modernos aún debaten cómo los antiguos egipcios lograron erigir esta colosal construcción utilizando herramientas primitivas. Lo interesante es que la pirámide no solo impresiona por su escala, sino también por su precisión. Sus lados están casi perfectamente orientados hacia los puntos cardinales, y el margen de error en la longitud de sus lados es inferior al 0,05%. La Gran Pirámide estaba rodeada por otras construcciones, incluidos templos y complejos funerarios, creando un centro ritual completo. Hoy en día, sigue siendo un símbolo del genio ingenieril de las antiguas civilizaciones y continúa despertando la admiración de millones de personas en todo el mundo. Los jardines colgantes de Babilonia son una de las maravillas del mundo más enigmáticas. Supuestamente, fueron creados por el rey Nabucodonosor II alrededor del año 600 a.C. para su esposa Amitis, quien extrañaba las verdes colinas de su tierra natal. Según las descripciones antiguas, los jardines consistían en varias terrazas cubiertas de vegetación exuberante y regadas por un complejo sistema de canales. No era simplemente un jardín, sino un oasis artificial que se elevaba sobre la ciudad, dando la impresión de flotar en el aire. Es interesante que aún no se han encontrado pruebas arqueológicas de la existencia de estos jardines, y muchos científicos dudan de su realidad. Es posible que los jardines sean un mito basado en los relatos de viajeros, o tal vez simplemente no hayan sobrevivido hasta nuestros días. Independientemente de esto, la leyenda de los jardines de Babilonia sigue viva en la cultura, simbolizando no solo la riqueza y el poder de la antigua Mesopotamia, sino también la capacidad del ser humano para transformar la naturaleza en nombre de la belleza y el placer. La estatua de Zeus en Olimpia es una de las mayores obras del arte de la antigua Grecia, creada por el destacado escultor Fidias alrededor del año 435 a.C. La estatua alcanzaba una altura de 12 metros, lo que la convertía en un espectáculo verdaderamente grandioso. Zeus, sentado en un trono ricamente decorado, estaba representado con una corona de laurel en la cabeza y un cetro en la mano. La escultura misma estaba hecha de oro y marfil, lo que le daba aún más majestuosidad. Se cree que el templo donde se encontraba la estatua fue diseñado específicamente para resaltar su monumentalidad. Sin embargo, la estatua no ha llegado hasta nuestros días. Según diversas versiones, fue destruida por un incendio en Constantinopla en el siglo V, o pereció en un terremoto. Todo lo que sabemos de ella ha llegado a nosotros a través de descripciones antiguas y representaciones en monedas. La estatua de Zeus simbolizaba no solo el poder del dios del trueno, sino también la grandeza de los Juegos Olímpicos, que se celebraban cerca del templo. El templo de Artemisa en Éfeso fue uno de los templos más majestuosos y famosos del mundo antiguo. Construido en el siglo VI a.C., estaba dedicado a Artemisa, la diosa de la caza, la fertilidad y la protección. El templo impresionaba por sus dimensiones. Su longitud superaba los 120 metros y la altura de las columnas alcanzaba los 18 metros. El templo fue completamente construido de mármol y decorado con numerosas esculturas.
lo que lo convertía en una verdadera maravilla arquitectónica de su tiempo. Es interesante que el templo fue destruido y reconstruido en varias ocasiones. Uno de los casos más conocidos ocurrió en el año 356 a.C., cuando el templo fue incendiado por Heróstrato, quien deseaba hacerse famoso. Posteriormente fue reconstruido, pero fue destruido definitivamente en el siglo III de nuestra era. Hoy en día, solo quedan algunas columnas y fragmentos de los cimientos, pero la imagen del templo sigue viva a través de textos antiguos y reconstrucciones artísticas. El templo de Artemisa no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de la riqueza y el poder de la antigua Éfeso. El mausoleo de Halicarnaso es una de las estructuras funerarias más famosas del mundo antiguo. Construido alrededor del año 350 a.C. para el rey Mausolo, gobernante de Caria, este monumento se convirtió en un verdadero símbolo de grandeza y poder. La altura del mausoleo alcanzaba los 45 metros, y su arquitectura combinaba elementos de los estilos griego, egipcio y licio. El edificio estaba adornado con numerosas esculturas que representaban escenas de batallas, criaturas míticas y a los propios gobernantes. Un papel fundamental en la creación del mausoleo lo jugó la viuda de Mausolo, Artemisia, quien quiso eternizar la memoria de su esposo. Este monumento funerario fue el que dio nombre a todos los mausoleos posteriores. Lamentablemente, el mausoleo fue destruido por terremotos en la Edad Media, y sus fragmentos se utilizaron para la construcción de otros edificios. Hoy en día, solo quedan ruinas en el lugar donde se encontraba, aunque muchas de sus partes se pueden ver en museos, como el Museo Británico. El mausoleo de Halicarnaso se convirtió en un símbolo de la memoria eterna y del virtuosismo arquitectónico del mundo antiguo, y su legado sigue impresionando a historiadores y arqueólogos hasta hoy. El Coloso de Rodas es una de las maravillas del mundo más famosas, representando una gigantesca estatua de bronce del dios del sol, Helios, que se erigía en la isla de Rodas. La estatua fue levantada en honor a la victoria de los rodios sobre los ejércitos del rey Demetrio Poliorcetes en el año 305 a.C. Según las fuentes antiguas, la altura del coloso alcanzaba los 33 metros, lo que la convertía en una de las estatuas más altas de su tiempo. La estatua simbolizaba el poder y la independencia de Rodas, su capacidad para resistir amenazas externas. El coloso permaneció en pie solo 56 años, antes de ser destruido por un fuerte terremoto alrededor del año 226 a.C. Las leyendas cuentan que, tras su colapso, la estatua permaneció tumbada en el suelo durante más de 800 años, y aún en ese estado seguía asombrando a los viajeros. Finalmente, sus restos fueron vendidos como chatarra en el siglo VII de nuestra era. Hasta hoy en día, se sigue debatiendo cómo era exactamente el coloso y dónde estaba ubicado, si en la entrada del puerto o en tierra firme. El Coloso de Rodas sigue siendo un símbolo de valor y resistencia, y su imagen continúa viva en obras culturales y artísticas de todo el mundo. El Faro de Alejandría, también conocido como el Faro de Faros, fue construido alrededor del año 280 a.C., en la isla del mismo nombre, frente a la costa de Alejandría en Egipto. Este faro se convirtió en una de las estructuras más altas de su tiempo, con una altura estimada entre 100 y 120 metros, según diversas fuentes. El faro desempeñaba un papel crucial como guía de navegación para los marineros, ayudándolos a entrar de manera segura en el puerto de Alejandría, uno de los mayores centros comerciales del Mediterráneo. El faro fue construido por orden del gobernante Ptolomeo II, y su construcción tomó alrededor de 12 años. La estructura constaba de 3 niveles. El inferior era cuadrado, el intermedio octogonal y el superior cilíndrico, coronado con una estatua, presumiblemente del dios Zeus o Poseidón. En la parte superior del faro se encendía una hoguera que se reflejaba con espejos, iluminando el mar a muchos kilómetros de distancia. El faro permaneció en pie casi 1000 años,
pero fue destruido gradualmente por varios terremotos en el siglo XIV. Hoy en día, solo quedan ruinas submarinas en su lugar, pero su memoria vive a través de las descripciones de antiguos historiadores y reconstrucciones artísticas. El faro de Alejandría se convirtió en un símbolo del genio ingenieril y en una de las primeras construcciones diseñadas específicamente para ayudar a los navegantes. Las 7 maravillas del mundo antiguo son símbolos de la grandeza, el genio y las ambiciones de las civilizaciones antiguas. Reflejan el desarrollo cultural y tecnológico alcanzado en distintas épocas, así como el deseo de la humanidad de dejar su huella en la historia. Cada uno de estos monumentos no solo fue un logro arquitectónico o ingenieril, sino también una expresión de creencias, poder político e identidad cultural. Las maravillas muestran la diversidad de cosmovisiones, desde símbolos religiosos, como la estatua de Zeus y el templo de Artemisa, hasta monumentos que reflejan la fuerza del Estado, como el mausoleo de Halicarnaso y el coloso de Rodas. También son testimonio de cómo la naturaleza y el genio humano pueden unirse, como ocurrió con el faro de Alejandría y los jardines colgantes de Babilonia. A pesar de que la mayoría de estas estructuras no han llegado hasta nuestros días, su influencia en la cultura y la arquitectura sigue siendo palpable. Continúan inspirando la creación de nuevos grandes proyectos y nos recuerdan que el deseo humano de construir algo grandioso no tiene límites. Las 7 maravillas del mundo no son solo monumentos del pasado, son símbolos del eterno afán por alcanzar la perfección. Gracias por ver este video. Si te ha gustado este viaje por el mundo antiguo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. ¿Cuál de las maravillas del mundo te gustaría ver en persona? Escríbelo en los comentarios. Hasta la próxima en nuestro canal.